Hechos capítulo 4, verso 23 al 31. Hechos capítulo 4, verso 23 al 31. Y en la mañana de hoy tenemos como título oración dirigida por la iglesia para no dejar de ser iglesia. Oración que hace la iglesia primitiva pidiéndole al Padre que las características de una iglesia nunca dejen de existir en la iglesia, en la cultura donde ellos viven, en la época donde ellos están. Y es mi petición en esta mañana, que las características que definen una iglesia, que definen a la iglesia Bautista Betel y que definen a las iglesias que creen en Cristo Jesús nuestro Señor, nunca cesen aunque hayan amenazas, aunque hayan pandemias, aunque hayan persecuciones, aunque hayan dificultades, que las características de una iglesia nunca dejen de existir. Hechos capítulo 4, verso 23, dice así la palabra de Dios. Y puestos en libertad, este es Pedro y Juan que habían sido encarcelados, aquí están siendo puestos en libertad. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Era que no predicaran en nombre de Cristo. Y ellos, es decir, la iglesia, habiéndolo escuchado, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y oraron y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, ya está bendecida. Ahora te pido, Padre, que cale hondo en los corazones de todos los que estamos aquí presentes. Sea tu Espíritu Santo dando consuelo, dando esperanza, reprendiendo, Dios, si nos hemos desviado del camino, Padre. Que sea tu palabra, Señor, como espada de doble filo en nuestros corazones. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Puede tomar asiento. El contexto de lo que hemos leído, porque el verso 23 empieza y puestos en libertad, o sea, no podemos de ahí, de esa frase, determinar y quién se puso en libertad. Todo lo que estamos hablando de los primeros capítulos de Hechos es que ya Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Verbo hecho carne, Jesucristo, murió en la cruz, ya estuvo 3 días muerto, resucita, anda 40 días en medio de nosotros y asciende a los cielos. Es decir, los discípulos estaban solos. Ya Cristo no estaba con ellos. El ángel en Hechos capítulo 1 les dice a los apóstoles, a los discípulos, les dice: esperen en Jerusalén
Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces desciende. En Hechos capítulo 2, ellos hablan lenguas y eran idiomas físicos, idiomas y lenguas de pueblos, que ahí habían personas de otros pueblos que les escuchaban hablar en su propio idioma y decían: ¿cómo estos están hablando? Están llenos de motos, están borrachos estos. Y entonces ahí se para Pedro, el Pedro el temeroso, Pedro el que negó a Jesucristo 3 veces, Pedro el que tenía miedo a la muerte, porque sabía que si seguimos a Cristo vamos camino a la muerte, porque nos convertimos en lo que adoramos. Si Cristo va camino a la muerte y nosotros adoramos a Cristo y seguimos su camino, sabemos que quienes sigan el camino de Cristo van a la muerte también. Ese Pedro que había negado a Jesús y que se había escondido, ahora abiertamente en todo Jerusalén, alza la voz y dice: estos no están llenos de mosto ni están borrachos, estos están llenos del Espíritu Santo. Promesa que dijo el profeta Joel, eso está en el capítulo 2 de Hechos. Y dice: arrepiéntanse y crean en Jesucristo, ese Cristo que ustedes mataron y que el Padre había determinado que muriera en la cruz por cada uno de nosotros. A ese nombre y por él es que vivimos nosotros. En ese momento, en Hechos capítulo 12, se convierte en 3,000 personas. Estamos hablando de que el ministerio y la semilla que Jesucristo plantó en los apóstoles estaba dando fruto. 3,000 personas convertidas por la prédica de Pedro. En el capítulo 3 vemos una sanidad de un hombre que era cojo, paralítico. Y Dios lo sana por medio del Espíritu Santo y por medio de Pedro y por medio de Juan, en el nombre de Jesús. Entonces comienza, por la sanidad de este hombre, comienza Pedro y comienza Juan a predicar el Evangelio y a predicar y a predicar y a predicar. Y hermano, se convierte en 5,000 personas más. Estamos hablando de 8,000 personas convertidas, una iglesia floreciente. Y Pedro les predica el mismo mensaje: arrepiéntanse, ustedes mataron al Maestro, ustedes mataron a Jesucristo, y Cristo vive, y por él vivimos. Pero cuando lo oyeron los principales sacerdotes, cuando escucharon esto, los gobernantes vieron una amenaza en ellos. Vieron una amenaza en Pedro y en Juan. Acompáñenme al capítulo 4, estamos aquí en el capítulo 4, verso 5. Dice: aconteció al día siguiente que se reunieron los principales, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Hermano, estamos hablando de los grandes de la época. Dijeron: espera un momento, ya tenemos 5,000 en una predicación, 3,000 en otra predicación. Estos hombres nos están quitando nuestra religión. Están convirtiendo. Y de hecho, aquí estaban los que crucificaron a Jesús. Los mismos que habían matado a Jesucristo, que pensaban que al matarlo, que al cortarle la cabeza, se iba a acabar toda la religión esta de los cristianos. Ahora los vemos como 8,000 personas. Y entonces dicen en el verso 7, y poniéndolos en medio le preguntaron a Pedro y a Juan, sí, a los pescadores, a los que no tenían educación, a los que nunca habían ido a la universidad, a los del pueblo, les dijeron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, está en el capítulo 3, ¿de qué manera se ha hecho de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio entre vosotros y de todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¡Wow! Pero entonces extiende ¿qué nombre? ¿Quién es ese Jesucristo? Sí, a quien ustedes, los sacerdotes y los gobernantes, crucificaron, y a quien Dios Padre resucitó de entre los muertos. Por Jesús, este hombre ha sido sanado. Y dice el verso 11: este es Jesús, la piedra reprobada por ustedes los edificadores, pero ha venido a ser la piedra más importante del edificio, la piedra del ángulo. Y el verso 12 es un verso muy conocido.
el cual dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El verso 13 dice que ellos viendo el denuedo, la valentía, la retórica de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, sin vulgo, se maravillaban, reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y vemos en el verso 18 la primera amenaza que ellos le hacen. Le dice en el verso 18, y llamándole, les intimidaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesucristo. Era una amenaza predicar el Evangelio. Y el verso 19 dice, más Pedro y Juan respondiendo, diciéndole, juzgad si esto es delante de Dios obedecer, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Y entonces ellos vuelven otra vez, el verso 21, y dice, entonces ellos les amenazaron. Ahora, hermano, piensa el contexto de estos nuevos creyentes, de estos judíos que no creían en Cristo, que fueron los judíos que tuvieron cuando se presenta Barrabás y se presenta Jesucristo, y ellos dijeron, a Barrabás queremos, crucifícale. Y cuando entonces Pilato dice, y entonces, ok, te voy a soltar a Barrabás, pero ¿qué hacemos con Jesús? Crucifícale, crucifícale. Esos judíos que mandaron a matar a Jesucristo, en los capítulos 2 y en el capítulo 3 se convierten en 8,000 judíos, menos los religiosos, menos los gobernantes. Cuando Pedro va donde ellos, que dice el verso 23, y puestos en libertad, viniendo a los suyos, van a los 120 que estaban allí, van a los otros apóstoles, van a esos convertidos. ¿Cómo sería la reacción de ellos? Mira, me están amenazando de hacer lo que hicieron con Jesucristo. ¿Sí, hermano? La muerte. Porque seguir a Jesucristo en esta época y en muchos países hoy en día, lo que significa es morir. O mueres, o sigues a Cristo y te conviertes en un mártir como era Él, o simplemente lo niegas y sigues viviendo tu vida y te respondemos y te ayudamos. O sigues a Cristo a la secreta, como dicen por ahí. Pues yo no le hago nada mal a nadie, no proclamo nada y me quedo tranquilo y no recibo persecución. Hermano, ¿cuál sería tu reacción en esta hora? ¿Cuál sería tu reacción si hubiese sido tú parte de esa iglesia primitiva que escucha a sus líderes decir, mira, me están amenazando, me están diciendo que no predique más en nombre de Cristo? ¿Qué reacción tendría? A lo mejor tu reacción sería la misma que Pedro tuvo con Jesucristo un tiempito atrás. Cuando Jesús dice, es necesario morir en la cruz y resucitar, y Pedro le lleva aparte y le dice, no, maestro, ¿cómo vas a hacer eso? Quédate con nosotros. Quizás esa iglesia hubiese dicho, mira, vamos a dejar de predicar, vamos a escondernos en nuestras casas y vamos a dejar de ser iglesia para poder vivir la vida que el mundo nos ofrece. Pero sorprendentemente, esta iglesia que no tenía mucho tiempo de convertida, esta iglesia que no había cogido un curso de predicación, ni un curso de evangelismo, ni un curso de cómo vivir la vida abundante cristiana, esta iglesia dice en el verso 23, puestos en libertad, vinieron a los suyos, le contaron todo lo que los principales sacerdotes ancianos le habían dicho, y el verso 24, esta iglesia, ellos, habiendo oído esto, no tuvieron miedo. Esta iglesia no les aconsejó a sus líderes que se escondiesen en una cueva. Esta iglesia, habiendo escuchado esto, lo primero que hicieron fue lo primero que tú y yo tenemos que hacer en momentos como estos. Alzaron su voz a Dios. Oraron. Dijeron, lo que tenemos que hacer es orar. Pero mira cómo dice, unánimes. Era una iglesia enfocada. Pero es que lo que me sorprende, hermano, es que no había sido una iglesia discipulada. Era una iglesia como en Apocalipsis capítulo 2, como la iglesia de Éfeso, estaba en su primer amor. Y esta iglesia que no había sido discipulada entendió el mensaje de Jesucristo. Entendió que es mejor vivir para Cristo que vivir para morir por Cristo que vivir para este mundo.
Cosa que muchos de nosotros no entendemos hoy en día. Y cosas que quizás no hemos comprendido porque no hemos recibido una persecución directa. Pero la persecución está, hermano. Y la persecución está en la amenaza. En nombre de la libertad y derechos humanos y de la libre expresión. Si lo vivimos esta misma semana, usted no escuchó la noticia, donde una pastora en Puerto Rico oró por uno de las personas que va a gobernar. Y en vez de decir, oye, qué bueno que pastores se unen por orar por otros, eso está perfecto. No, estas personas están en contra de los derechos civiles. Uy, son amenazas de persecución. Son amenazas mira, en la iglesia, lo que proclame la iglesia, después que estén calladitos no hay problema, porque ellos no tienen derechos. Y si hablamos de Cristo, peor todavía, porque Cristo es un Cristo exclusivo. O si no, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Si existen otros caminos de salvación. ¿Por qué Cristo tuvo que haber hecho todo esto si existen otros medios de salvación? Cuando Cristo estaba en la oración al Padre la noche antes, esa fue la respuesta. ¿Habrá otro camino para que este mundo sea salvo? Si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces se lo pidió Jesucristo. Y aunque la respuesta del Padre fue silenciosa, es decir, no se oye, ¿sabemos la respuesta? No es posible. Es por medio de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Todos nosotros estamos condenados. Todos nosotros nos hemos desviado. Y la única manera de llegar a Dios y llegar a la salvación es a través de Jesucristo, creyendo en Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación que Cristo y que la Biblia nos expone no es una salvación por obras, es una salvación por fe. Y es algo que la gente no puede entender. En diálogos con personas de otras religiones, que todas las religiones, hermano, ¿cuál es la diferencia de todas las religiones y el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia? Es sencillo, la salvación por obras. Todas las religiones predican una salvación por obras. Y cuando tú expones esto a una persona con otra religión, te dice, pero como si algo tengo que hacer para ser salvo. No tienes que hacer nada, solamente creer en Cristo. Y eso rompe el esquema de lo que nosotros hemos pensado. Claro que el creer en Cristo conlleva muchas otras cosas, claro que sí. Pero es el cambio de mente y el cambio de corazón lo que nos lleva al cielo. Solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Y entonces estas personas que se enfrentaron a esta amenaza, igual que nosotros nos enfrentamos a la amenaza de la pandemia de nuevo, hermano, usted no está preocupado por esto de la pandemia. A mí me preocupa. Llegamos nuevamente es como dicen por ahí, o no sé si era una canción, un pasito adelante y otro para... No, esa no es. Es la de que da un paso al frente y 2 para atrás, ¿verdad? Así estamos. ¿Y hasta cuándo vamos a estar así? Yo no sé. Pero yo te voy a decir algo, yo no soy profeta, hermano. Pero yo creo que en algún momento dado, todos aquí vamos a tener algún familiar, algún vecino o algún conocido que se va a enfermar con el COVID, si no somos nosotros mismos. Como va la situación, y esto nos convierte en vulnerables. ¿Por qué? Porque, hermano, porque no es solamente enfermarte del COVID, porque según las estadísticas, la gran mayoría no tienen síntomas. Es todo el protocolo que incurre eso. No, ya no podemos reunir en la iglesia porque yo me contagié con el COVID. Y aquí todas las personas que nos vimos aquí. Esto son amenazas. ¿Y qué vamos a hacer entonces nosotros? Dejar de ser iglesia. Dejar de proclamar el evangelio, dejar de proclamar sanidad porque estamos en esta situación. Mira lo que hizo esta iglesia primitiva, que es la misma situación de nosotros y que es lo que Dios nos llama a hacer en nosotros. Esta oración tiene 3 partes. Tiene una alabanza a Dios, pero esa alabanza a Dios es un recordatorio a nosotros también. Una petición grande a Dios y una respuesta que Dios da. Miren cómo comienza esta oración. No como muchos de nosotros comenzamos nuestras oraciones preocupados. Vamos por las preocupaciones y rápido es, Señor, estoy preocupado. No. Ellos comenzaron con una adoración a Dios. Y lo primero que dijeron es algo que está en toda la palabra desde el principio. Es más, el primer versículo de la Biblia
dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya con eso nada más te vuela la cabeza. ¿Y cómo Dios creó los cielos y la tierra? Porque Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. Él es el grande. Él es el que la nación primermundista más grande del mundo, Estados Unidos, que todos a veces ponemos nuestras esperanzas en ellos y miramos a ellos y decimos, eso es lo más grande que existe. Hoy en día es el que más COVID tiene. Se les ha escapado de las manos cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos no son dioses. Porque ellos no son Dios. Estados Unidos no es un Dios. El único Dios es nuestro Dios Jesucristo. El Verbo hecho carne, el Señor de señores. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y dice el verso 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron: soberano Señor, creador, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que ellos hay. En una ocasión, esto es verídico, hermano, en los años 20, había un gran mecánico que le trajeron un auto. Era el mejor mecánico que había en esa ciudad. Le trajeron el carro y este hombre comenzó a tratar de arreglar el carro. No le salía, no podía arreglar el auto. De repente llega un caballero y le dice: ¿me permite usted mirar cómo yo arreglo ese auto? Y el mecánico le dijo: ¿y quién eres tú? Si yo soy el mejor mecánico de esta ciudad. Pero si tú quieres, ve y verifica a ver qué vas a hacer con el carro. Hermanos, este hombre tomó, ¿verdad? Como dicen, las mangas, arregló el carro. Y cuando el mecánico va y se voltea, le dice: ¿cómo tú pudiste arreglar este carro? Porque este carro se llama Ford. Y yo soy Henry Ford, el creador de este carro. Usted sabe lo que está diciendo la iglesia primitiva. Le está diciendo: tú eres el soberano Señor, el creador de todo lo que existe, de estos gobernantes y sacerdotes que nos están amenazando. Tú eres el creador de ellos. Tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores, el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Esto es una alabanza a Dios, pero hermano, también es un recordatorio a nosotros. ¿Y cuántas veces tenemos que recordarnos eso a nosotros? Todos los días. Todos los días tenemos que recordar que Dios es el soberano, que no se le escapa esto de las manos. Como a los gobernantes de nuestra tierra, que esto se le escapa de las manos. El salmista David lo dijo muy bien en Primera de Crónicas 29, 11 al 13. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y eres excelso sobre todos. Las riquezas y las glorias proceden de ti. Tú dominas sobre todo. Tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y gloriamos tu glorioso, loamos tu glorioso nombre. Hermano, reconoce y nunca olvides que Dios es soberano sobre lo grande, sobre el universo, pero sí, sobre cada célula de tu ser. Lo segundo que vemos en esta oración es que ellos citan la palabra, el Salmo 2. Cuando en el Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Acaso no es esto lo que estamos viviendo hoy en día? ¿Por qué la gente se amotina? ¿Por qué la gente piensa cosas vanas? ¿Por qué la gente anda en desesperación? Pero le añade algo, porque esto es una profecía del Salmo 2. Dice: y se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Es decir, ellos están diciendo: tú eres el soberano, tú eres el creador, pero aparte de eso, todo está profetizado. Esto que estamos viviendo hoy, Dios, tú lo has profetizado en el Salmo 2 y en tantos otros lugares del Antiguo Testamento, que el Cristo habría de morir. Dice el verso 27:
se reunieron los reyes de la tierra, perdonen, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. No es que, hermano, no es que la Biblia dice que se profetizó eso y pues lo vivieron por allá en un lugar bien. No, es que lo estoy viendo yo aquí ahora mismo. Dice el verso 27, porque se reunieron en esta ciudad, lo estamos mirando con nuestros ojos, lo vimos contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato. Sí, Poncio Pilato, el que se quería lavar las manos, quedó en la historia como el que crucificó a Cristo. El que tuvo el poder de no hacerlo y lo hizo. Con los gentiles y el pueblo de Israel se cumple la palabra. ¿Acaso la Biblia no habla de pestes y de enfermedades y de situaciones y de aflicciones que vamos a vivir nosotros? ¿Acaso la Biblia no dice eso? Esto es como el hijo desobediente. Mira, ten una respuesta en el carro que se te puede explotar en algún día. No, papi, a mí nunca se me va a explotar una goma. Y se fue el hijo desobediente por ahí y se le explotó la goma. Ay, papi, tú me lo dijiste. Hermano, no te sorprendas por la aflicción que vivimos hoy en día. No andes como los gentiles. Y la palabra y la expresión gentil es los que no conocen a Dios, los incrédulos. Los que no tienen esperanza. Porque sin Dios, hermano, no hay esperanza. ¿De qué le vale vivir la vida a nosotros si no existe un Dios? Si no existe una promesa de un más allá. Si no existe un juez que va a juzgar las maldades de los hombres. ¿De qué vale vivir la vida, hermano, si no existe Dios? No hay esperanza. Fuimos creados para adorar a Dios. Y no adorarlo en los momentos buenos, sino en los momentos difíciles también. Y dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermano, todo está escrito. ¿O acaso Dios no conocía que un 19 de julio tú ibas a estar sentado aquí en la silla donde estás sentado? Ya Dios lo sabe todo. Y ellos lo reconocieron en la oración. Tú sabes lo que estamos, tú sabes las amenazas, oh Dios. Tú sabes que estas amenazas, soberano Señor Creador, tú sabes que estas amenazas, tú que escribiste en la palabra que debe morir el Cristo y murió, estas amenazas, más que unas amenazas en el nombre de Cristo, son unas amenazas para que la iglesia deje de ser iglesia. Son unas amenazas para que nosotros nos convirtamos en gentiles también y seamos incrédulos. Cuando dice el verso 29, ahora Señor, mira sus amenazas. Podrás decirle al Señor, Señor, mira las amenazas que vienen sobre la iglesia. Hermano, escucha bien, te dije que no soy profeta y pretendo serlo. Pero viene persecución sobre la iglesia. En nombre de la libertad de expresión, quienes proclaman libertad de expresión son los que, ¿cómo se dice la palabra? Reprimen la libertad que tenemos nosotros, los cristianos, de expresar lo que creemos. Eso viene, eso está. No quieren a Cristo en sus vidas. Mira sus amenazas. Y ahora vienen las peticiones. ¿Qué peticiones? Primera petición. Señor, que nosotros nunca dejemos de predicar tu palabra. Pero esa palabra denuedo que dice, concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿usted sabe lo que significa el denuedo? Valentía. Que con toda valentía, sin miedo, como es un eslogan de uno de los candidatos del gobierno, ¿verdad? O dos, creo que son dos los que están en sin miedo. Que sin miedo nosotros proclamemos la palabra. Que no titubeemos a quienes nos preguntan de nuestra esperanza. Oye, ¿tú eres cristiano? Pues es que sí, pues yo voy a la iglesia, mami me crió en eso, pero hermano, en la Biblia, y yo no quiero sonar, es que es así.
blanco o es negro. No hay tono gris. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Igual pasa en las adopciones. Tú adoptas a un hijo y tú dices, pues eres mi medio hijo. No, medio hijo nada. Si lo adoptaste, es tu hijo. Y tiene el mismo derecho que tienen los demás, que nacieron del vientre de tu esposa, o de tú que eres madre. O somos o no somos. Hermano, que nunca dejemos de pregonar este evangelio. Oh Señor, que esta pandemia no produzca que seamos temerosos a proclamar un evangelio. Porque es en ese evangelio que vienen las sanidades. Hermano, nosotros no sanamos a nadie, nosotros no somos sanaderos. No sé si esa es la expresión correcta. ¿Cómo se llaman esas personas que sanan gente? Sanadores. Me fui bien, de sanadores a sanaderos. Bueno. Nosotros no somos sanadores. Mira el verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos, Pedro, Juan, que por favor no sean como eran antes, miedosos, que negaban a Cristo. No, que ellos prediquen con denuedo tu palabra. ¿Por qué predican con denuedo tu palabra? Porque esa es la función de la iglesia, hermano, la palabra. Y nosotros predicamos con nuestra acción, sí, con nuestra acción. Pero con nuestra acción no se convierte la gente. Tenemos que hablar la palabra. Y orar a Dios, Dios mío, dame oportunidades para yo hablar la palabra. El hombre pone sus esperanzas en cosas vanas, hermano. Ahora hay una especial ahora, no sé si es en esta semana, de lo que pasó el año pasado, de los 12 días, ¿verdad? De que hubo que Puerto Rico salió a las calles para que el gobernador Ricardo Rosselló saliera. Y a veces las expresiones de la gente, ahí sí que no, o sea, vemos como que en ellos que, les pregunto, ¿algo cambió? No estoy diciendo que estuvo mal, que él no se fue. Yo no estoy analizando estoy analizando las consecuencias. ¿Algo cambió? Ponemos nuestra esperanza en los hombres. Somos niños pequeños que no aprendemos. Isaías decía en el primer capítulo, ustedes son niños que no aprenden. Siempre estamos, pues si no es este otro. Y si no es este otro, pues este otro. Cuando no entendemos que es Cristo nuestro Señor, que es Él nuestro Dios, que Él es el soberano, que Él es el creador. Pero mira, dice, con denuedo hablen tu palabra, la palabra de que tienes que arrepentirte y que hay salvación en Cristo. El único camino de salvación es Él. Pero eso es lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué es lo que Dios hace? El verso 30 dice, mientras tú extiendes tu mano, porque quien sana y quien hace milagros y quien hace prodigios, oh Dios, eres tú. Tú eres el que extiende tu mano. Hermanos, mientras nosotros predicamos la palabra y seguimos siendo iglesia y seguimos sanando al enfermo y seguimos visitando al huérfano y seguimos dándole al pobre, porque a eso nos ha llamado Dios, y seguimos bendiciendo las vidas de los desamparados, de los que nadie quiere, mientras sigamos siendo iglesia, Dios va a seguir sanando, Dios va a seguir mostrando, Dios va a seguir haciendo señales. Pero hermanos, todas esas señales las hacemos solamente en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Es en su nombre que nosotros nos presentamos a este mundo. Es en su nombre que nosotros sufrimos lo que tengamos que sufrir. Es en su nombre que si tenemos que morir, morimos. Como una dama allá para el año 300. Creo que su nombre era Pérsida, eran dos, era Pérsida y Felicidad. Así se llamaba ella, Felicidad. Eso está en la historia, lo puedo buscar en Google. Y Felicidad, cuando fueron a matarla los romanos, porque dijeron, tú eres una hija de Cristo,
tú amas a Cristo. Y ella dijo, sí, yo confieso a Cristo como mi único y exclusivo Señor y Salvador. Y no te importa que te matemos, no me importa que me maten. Esa fue felicidad, hermano. Cuando el soldado romano, apenado, le dio varias puñaladas en el cuerpo, pero lo hizo, dice la historia, que lo hizo tímidamente, y ella sentía, ella tomó el cuchillo en sus manos y se degolló ella misma. No, ella no era una suicida. Ella no se avergonzaba de Cristo. Ella murió por la causa de Cristo. Ella amó al Señor. Igual que Pedro, igual que Juan, igual que la iglesia primitiva, dijeron, no, yo voy a seguir pregonando la palabra y tú vas a seguir sanando y vas a seguir haciendo prodigios y vas a seguir haciendo señales, pero todo lo hacemos en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Que es el nombre sobre todo nombre. A quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La pregunta es, ¿hubo respuesta de Dios a esta oración? Dios respondió a esta oración con denuedo. Mira sus amenazas, que sigamos predicando con denuedo. Haz señales, sigue sanando, haz prodigios, oh Dios, porque todo lo hacemos en tu nombre, tu soberano Dios y Creador. Tú que escribiste desde el Salmo 2 y se ha cumplido. Tú que has predeterminado todas las cosas y se han hecho. ¿Hubo respuesta de Dios al clamor de estos hombres y mujeres? Mira el verso 31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Pero como ellos estaban llenos del Espíritu Santo, no se fueron huyendo. Porque si aquí comienza a temblar, yo no estoy diciendo quién aquí no está lleno, quién no está lleno del Espíritu Santo. Pero yo creo que todos nos empezamos a mirar y miramos lo más importante, las dos salidas. Dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Eso es respuesta de Dios. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y al estar llenos de ese Espíritu Santo, hablaban con valentía, con poder, con unción, con denuedo la palabra de Dios. ¿Podrás tú hacer esta oración en esta mañana? ¿Podrás pedirle a Dios, Señor, que no dejemos de ser iglesia? Señor, y no estoy hablando solo de Betel, que las iglesias en Puerto Rico, que las iglesias en el mundo, no nos escondamos en una cabaña. Salgamos a un mundo perdido, porque la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Usted sabe lo que significa eso, hermano? Que tú eres la luz del mundo, que tú eres la salvación del mundo. De hecho, es el único yo soy que compartimos con Jesús. Nosotros no somos el pan de vida, Jesús es yo soy el pan de vida. Nosotros no somos la resurrección y la vida, Jesús es la resurrección y la vida. Nosotros no somos el buen pastor, Jesús es el buen pastor. Pero Jesús es la luz del mundo y nos ha dado a nosotros que seamos también la luz del mundo. No porque tenemos luz en nosotros mismos, sino que somos como esos faroles, o ¿cómo se llaman esos? Cristales, o esos ornamentales. Que ellos transmiten una luz que no les pertenece, pero la transmiten de afuera hacia adentro. Nosotros somos al revés, de adentro hacia afuera. El mundo no tiene solución, hermano. La solución está en la iglesia. Y el mundo no va a mirar la iglesia. Es más, va a menospreciar la iglesia. El mundo va a descartar la iglesia. El mundo va a decir, estos son los intolerantes. El mundo va a decir, estos son los que creen más que Cristo cuando hay otras religiones y otras cosas que se... El mundo va a decir, estos son los que no me dejan vivir mi vida a mi manera. Ya nos estamos enfrentando a eso. Nos vamos a seguir enfrentando a eso. Y el mundo es el que dice, ¿dónde está la solución? Pues está en quítate tú para ponerme yo, o quítate este para poner al otro. Esa es la solución del mundo.
valentía a predicar no un evangelio de prosperidad, ni un evangelio efímero, un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de que solo en Cristo hay salvación, un evangelio de que solamente en Cristo hay sanidad, prodigios, milagros. En su nombre somos salvos, en su nombre hay paz interior, en su nombre hay gozo, en su nombre nosotros tenemos un propósito de vida, en su nombre nosotros le amamos más a Él que a nosotros mismos. Y cuando lleguemos a pensar así, temblaremos, seremos llenos del Espíritu Santo y hablaremos con denuedo la palabra de Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia hacia nosotros. Padre, yo quiero clamar en esta hora, alzar mi voz como la alzaron, Señor, los hermanos de nosotros de la iglesia primitiva. Que no dejemos de ser iglesia, Señor. Que miremos las amenazas muchas veces de los que nos gobiernan. Pero que cuando vengan esas amenazas, Dios mío, no haya temor en nosotros. Simplemente seamos iguales que ellos. Padre, unánimes juntos. Oremos a ti, al soberano, al creador, al que ha profetizado todas estas cosas, Dios. Porque Cristo, cuando viniste a este mundo, tú no le dijiste a tus apóstoles que esto iba a ser fácil. Tú no nos engañaste, oh Jesús, sino que nos has dicho y nos has profetizado que el camino de la vida es difícil, pero también el camino del cristiano es difícil. Porque estamos en contra de un gobierno, estamos en contra de una sociedad, estamos en contra de una ola gigante que se levanta del reino de las tinieblas contra la luz admirable que eres tú, Señor. Pero tú nos has dicho, oh, tan preciosa esas palabras que le dijiste a Samuel, cuando Samuel estaba quizás titubeando y decía, ¿y si ellos me rechazan, oh Jehová? Y tú le dijiste a Samuel, no te preocupes, porque no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Por eso, Señor, nosotros como iglesia seguimos pregonando tu palabra. Nosotros como iglesia, Dios mío, sabemos que la solución no está en motivación, la solución está en arrepentimiento. La solución no está en cambio de actitudes, la solución está en una conversión genuina. La solución, Dios, no está en un gobernante, está en el gobernante de gobernantes, que eres tú, Señor Jesús. Queremos honrarte, queremos adorarte, queremos bendecirte. Y Padre, que al nosotros seguir la función y las características de una verdadera iglesia, Señor, queremos ver sanidades, prodigios, señales que tú por tu mano milagrosa hagas en medio de la iglesia. Y que cuando la gente nos pregunte qué está pasando, por qué está pasando esas sanidades, esas cosas en la iglesia, en nombre de quién ustedes están haciendo eso, nosotros podamos responder igual que Pedro y Juan, en nombre del Señor Jesús, aquel Jesús que ustedes no quieren y que ustedes han rechazado, a quien Dios Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. A ese Jesús es a quien nosotros adoramos. Y en nombre de ese Jesús es que ocurren esas señales, esos milagros, esos prodigios. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo. Ahorita en una de las canciones decía que seamos llenos del Espíritu Santo, que honramos al Espíritu Santo. Porque es esa llenura del Espíritu Santo la que nos va a hacer poder mirarte a ti en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Te lo ruego, oh Señor, te lo suplico, oh Señor, siempre que haya un remanente de siervos y siervas tuyas que nunca dejen de ser iglesia.
Oramos en el nombre de Jesús. Amén.